Excelente día familia, los invito a compartir mi contenido, suscribirse al canal y activar la campanita, muchas gracias. Mi infancia estuvo marcada por la oscuridad desde los 7 años, cuando fui abandonado en un perdido orfanato de Oaxaca. Mis padres, rostros borrosos en la niebla de los recuerdos, tomaron la decisión de deshacerse de mí, como si fuera una carga no deseada. No recuerdo sus caras, pero las cicatrices circulares en mis manos, vestigios de quemaduras provocadas por cigarrillos, son testigos mudos de la brutalidad que alguna vez enfrenté a manos de aquellos que debían cuidar de mí. El orfanato, un edificio antiguo y sombrío, se alzaba en las afueras del pueblo. Alrededor, solo había vastas extensiones de bosque las cuales se extendían hasta donde alcanzaba la vista. A pesar de la soledad que rodeaba el lugar, encontré un refugio en la rutina y las estrictas enseñanzas de las monjas. Mi mente, marcada por las heridas del pasado, estaba ávida de consuelo, y encontré ese consuelo en la doctrina católica que las monjas se esforzaban por inculcar en nosotros. Los días pasaban lentamente y la fe que crecía en mí actuaba como un bálsamo para las heridas emocionales que llevaba. Sin embargo, la paz recién encontrada se desmoronó en una fría noche mientras cumplía con un castigo impuesto junto a un amigo llamado Carlos. Nos habían sorprendido pasando notas en clase y nuestro castigo consistía en limpiar la capilla a fondo, una tarea que se prolongó hasta bien entrada la noche. Carlos, cargando cubos de agua desde la lejana toma, me dejó solo en la capilla. A la luz tenue de las velas, me sumergí en la tarea de trapear el suelo gastado. Fue entonces cuando escuché un susurro. Se trataba de mi nombre flotando en el aire como un eco proveniente de las sombras. Al principio, pensé que era la travesura de Carlos. Pero la lógica me recordó que estaba demasiado lejos para jugar ese juego. El susurro se repitió y esta vez pude discernir la voz. Era suave, persuasiva y provenía de la figura de Jesucristo que adornaba la parte superior de la capilla. La representación de Cristo en aquella capilla era diferente. La figura sacra que presidía la capilla era un Cristo colosal, casi de tamaño real, cuya presencia dominaba el espacio con una majestuosidad ominosa. Cada detalle de la escultura estaba tallado con una precisión que confería a la estatua una apariencia sorprendentemente realista y al mismo tiempo profundamente perturbadora. La figura de Cristo estaba suspendida en la cruz, sus extremidades extendidas y clavadas en lugar de paz y redención. La escultura era grotescamente gráfica en su representación de las heridas infligidas al cuerpo de Cristo. Las marcas de los clavos atravesaban sus manos y pies, un recordatorio crudo de la crucifixión. Las extremidades estaban deformadas por el peso del cuerpo, creando una imagen impactante de sufrimiento físico extremo. La corona de espinas que adornaba la cabeza de Cristo no era simplemente un adorno simbólico, estaba meticulosamente esculpida. Cada espina era una representación afilada de la agonía. Las espinas penetraban en la carne, creando surcos de pintura que simulaban sangre que se deslizaban por el rostro de la figura. El cuerpo de Cristo estaba marcado por heridas profundas y laceraciones, una representación detallada de los golpes y flagelaciones infligidos durante la pasión. Cada herida parecía sangrar, creando una visión angustiante de sufrimiento continuo. La carne desgarrada y los músculos expuestos se plasmaban con un realismo inquietante, desafiando cualquier intento de apartar la mirada. El rostro de la figura reflejaba una expresión perpetua de dolor absoluto. Los ojos, tallados con detalle penetrante, emanaban una mirada de sufrimiento indescriptible. La boca, entreabierta en un grito silencioso, añadía a la sensación de desesperación que la escultura proyectaba. Cada rasgo facial estaba contorsionado por el dolor, creando una imagen poderosa pero impactante. La combinación de detalles grotescos y gráficos en la representación de las heridas de Cristo daba a la figura una presencia impactante y angustiante. Esta no era una representación suavizada o idealizada del sufrimiento, era una inmersión directa en la brutalidad de la crucifixión, diseñada para provocar una respuesta visceral en aquellos que la contemplaban. La primera impresión que tuve fue la de un absoluto terror, incluso dejé escapar un grito ahogado. Sin embargo, mis temores se disiparon momentáneamente, ya que la figura de Jesús continuó hablándome, ofreciendo respuestas a preguntas que ni siquiera había formulado. Pero entonces, como una sombra que se desvanece al llegar la luz, la voz cesó cuando escuché los pasos de Carlos acercándose con el agua.
Volteé hacia la puerta y la figura regresó a su posición original, como si nunca hubiera cobrado vida. La presencia divina desapareció y en mi corazón nació un secreto que guardé celosamente. No tenía el coraje de compartir con Carlos lo que acababa de experimentar. El miedo a la incredulidad y al juicio me silenció. Aquella noche, mientras intentaba conciliar el sueño en mi austero catre, las palabras resonaron en mi mente, la duda se infiltró en mi corazón antes inquebrantable. ¿Era aquello un encuentro divino o una manifestación de mi imaginación infantil? Al día siguiente, la capilla se convirtió en el epicentro de mi atención. Cada mañana, antes del desayuno, nos dirigíamos ahí para rezar durante media hora. Mis ojos se posaron en la figura de Jesús, buscando algún rastro de la experiencia de la noche anterior. Inclusive cuestioné la realidad de lo que había vivido. Mientras recitábamos nuestras oraciones, mi mirada se aferraba a la estatua. De pronto, una extraña calma me envolvió cuando nos ordenaron cerrar los ojos y bajar la cabeza. En ese momento, un velo de paz inexplicable descendió sobre mí y la duda que me había acosado se desvaneció. Abrí los ojos y la figura de Jesús permaneció en su lugar. Aparentemente inmutable, sin embargo, en un momento, casi como un segundo pude ver aquella figura mover los ojos, como si me diera una señal de que lo vivido la noche anterior había sido real. Esa noche, el deseo de volver a hablar con la estatua me impulsó a regresar a la capilla después de que todos se durmieran. En la penumbra, me enfrenté a la figura y le hablé, esperando obtener respuestas. Sin embargo, esta vez, el silencio reinó. Desconcertado decidí recitar el Padre Nuestro, una y otra vez, como si las palabras sagradas pudieran invocar una respuesta divina. En el tercer intento, mientras mis labios pronunciaban las palabras familiares, sentí un toque ligero en mi cabeza. La figura de Jesús había abandonado su cruz y me miraba con ojos compasivos. Una sensación de amor y protección me envolvió y el temor que antes me atenazaba se disipó. La figura me indicó que todo estaba bien y al mismo tiempo sugirió que tenía una sorpresa preparada solo para mí. Sin dudar, acepté la invitación de seguirlo. Salimos juntos de la capilla y la dirección de nuestra marcha me hizo dudar. Nos dirigíamos hacia el bosque, un lugar estrictamente prohibido para nosotros los niños del orfanato. Aunque mi temor se hizo evidente, la figura divina me aseguró que no nos aventuraríamos demasiado en la oscuridad del bosque. A punto de seguirlo, una voz autoritaria interrumpió nuestro camino. La hermana María, con su mirada severa, me reprendió por estar afuera tan tarde y peor aún, por dirigirme al bosque. Mi explicación quedó atrapada en mi garganta cuando, al girarme para señalar a la figura que me acompañaba, descubrí que había desaparecido. Intenté articular mis palabras, pero la realidad se deslizó entre mis dedos como arena fina y en su lugar recibí un fuerte tirón de orejas, un castigo físico por mi desobediencia. El día siguiente, mi desobediencia fue castigada con severidad. No se me permitió desayunar y me obligaron a permanecer en mi catre hasta la hora de las clases. La ausencia de alimentos dejó mi estómago retumbando, pero lo más difícil de soportar fue la creciente duda que se apoderaba de mi interior. ¿Por qué la figura sagrada parecía ocultar su movilidad a cualquier otra persona que no fuera yo? Las respuestas se escapaban entre las sombras de la incertidumbre y mi mente se debatía entre la lógica y la experiencia que desafiaba cualquier explicación racional. Fue durante la clase de matemáticas cuando Carlos, mi amigo de confianza, hizo su entrada con un par de galletas las cuales me había guardado de su desayuno. La simple presencia de la comida me devolvió cierto alivio y decidí compartir con él la extraña experiencia que me atormentaba, no sin antes hacerle prometer que no diría nada a nadie, pues temía el juicio y la incredulidad que seguramente acompañarían a mi relato. Carlos, siempre un niño lógico y práctico, mostró inicialmente escepticismo ante mi historia. Sin embargo, la curiosidad lo llevó a querer comprobar la veracidad de mis palabras. Decidimos regresar a la capilla juntos, con la esperanza de que la figura mostraría nuevamente su misteriosa movilidad. Al entrar en la capilla, me enfrenté a la estatua con la esperanza de presenciar una vez más su asombrosa manifestación. Sin embargo, esta vez permaneció inmóvil, como si hubiera perdido su conexión especial conmigo. Consideré la opción de recitar una vez más el Padre Nuestro, pero esta vez la respuesta divina no llegó. La frustración comenzó a apoderarse de mí. Quería demostrar la verdad de mi historia, pero la figura parecía reticente a revelar su secreto ante la presencia de otra persona.
Mientras luchaba por encontrar una manera de validar mi experiencia, Carlos, en un momento de escepticismo, lanzó un comentario sarcástico que cortó profundamente. Sin saber exactamente por qué, sentí un profundo resentimiento hacia él, un dolor que nacía de la incapacidad de compartir mi verdad. Decidí dejar de rezar y en cambio, le dije a Carlos que no entendía lo que decía y que yo decía la verdad. La tensión entre nosotros se elevó y en un momento de agitación, me empujó. La pelea estalló y una ráfaga de emociones reprimidas que se manifestaban físicamente en el silencio de la capilla, la figura fue testigo mudo de nuestra discordia. Permaneció inmóvil, como si disfrutara el conflicto que había desatado. La pelea se desvaneció tan abruptamente como comenzó, dejando una brecha entre Carlos y yo. El aire en la capilla estaba cargado de un silencio pesado, y mis ojos se volvieron hacia la figura de Jesús, buscando respuestas que aún se negaban a revelarse. Pasaron 3 días desde la pelea con Carlos, 3 días de silencio entre nosotros. Durante ese tiempo, me sumí en la rutina de ir a la capilla con la esperanza de volver a experimentar lo que consideraba un milagro. Sin embargo, la figura de Jesús permanecía inmóvil, como si mi conexión con lo divino se hubiera desvanecido, junto con la paz que una vez me brindó. Un día, mientras descansaba bajo un árbol, Carlos se acercó a mí con una revelación impactante. Según él, Jesús también se le había manifestado. Aquellas palabras resonaron en mi interior como un eco de decepción. No me importaba que Carlos hubiera presenciado la veracidad de mi historia. Lo que me perturbaba era que a mí no se me hubiera presentado aquel milagro, mi milagro. La ira brotó dentro de mí como un torrente desbocado y la tensión acumulada durante esos 3 días culminó en una nueva confrontación. Debido a aquella pelea ambos fuimos aislados en un cuarto, una habitación sombría que se convirtió en el escenario de nuestro silencio y desencuentro. Durante horas nos negamos a hablarnos, cada uno atrapado en sus propios pensamientos y resentimientos. La habitación se llenó con la tensión palpable de 2 amigos que habían perdido el camino de la comprensión mutua. Finalmente, cuando nos permitieron salir del confinamiento, la atmósfera entre nosotros seguía cargada. Carlos rompió el silencio diciendo que se vería esa noche con Jesucristo ya que éste le tenía una sorpresa en el bosque. Una vez que me dijo eso, Carlos se alejó de mí. Aquella sorpresa en el bosque dejó en mi mente un regusto amargo de envidia. Recordé la noche en la que la figura sacra me había hecho exactamente la misma promesa, invitándome a adentrarme en el bosque. En lugar de sorprenderme, la revelación solo alimentó la creciente envidia que sentía hacia Carlos. Ahora él sería el destinatario de un misterio celestial, mientras yo quedaba relegado a la sombra de mis propias experiencias pasadas. La noche que siguió a la sorpresa en el bosque fue agónica, incapaz de conciliar el sueño. Mi mente estaba obsesionada con Carlos y la promesa que la figura de Jesús le había hecho. La envidia se agitaba dentro de mí, como un veneno que amenazaba con corroer la paz que alguna vez encontré en la fe. Sin poder soportarlo más, decidí dirigirme a la capilla en medio de la oscura quietud de la noche. Mientras me acercaba, vislumbré a Carlos entrando apresuradamente. En lugar de seguirlo, opté por observar desde la ventana, una posición que me ofrecía una visión parcial de lo que estaba por suceder. La figura sacra, en un eco inquietante de aquella noche pasada, comenzó a abandonar su cruz. Desde la distancia, el gesto me envió escalofríos, recordando el dolor de la crucifixión. La figura tocó la cabeza de Carlos y compartió palabras ininteligibles para mí. Luego ambos salieron por la puerta, alejándose hacia el oscuro abrazo del bosque. No pude resistir la tentación de seguirlos, de espiar desde las sombras mientras avanzaban. Sin embargo, mi búsqueda fue en vano. Después de caminar sin rumbo durante un tiempo, escuché un grito desgarrador y lleno de temor. El sonido se clavó en mi pecho, resonando en la quietud del bosque. Pensé reconocer la voz de Carlos quien gritaba. Lo llamé varias veces, preocupado, pero solo el silencio me respondió. Lleno de temor, corrí de vuelta al orfanato, me escondí y esperé a que Carlos regresara a los dormitorios, esperé hasta donde pude. Sin embargo, cuando los primeros rayos del sol comenzaron a iluminar el orfanato, el bullicio afuera se hizo ensordecedor. Las monjas, con rostros preocupados, evitaban que cualquiera se acercara a la capilla. No pude ver nada, pero la inquietud en el aire y los murmullos apenas audibles me indicaron que algo terrible había ocurrido.
las monjas se esforzaron por mantener la información en secreto, pero a medida que pasaba el día, la noticia trascendió. Carlos fue encontrado crucificado en la misma cruz de la capilla. La conmoción se apoderó del orfanato, y el manto de tristeza se posó sobre nosotros como una sombra impenetrable. Nadie jamás volvió a saber nada de la figura sacra. El misterio que envolvía a esa estatua tomó proporciones aterradoras y la capilla se volvió un lugar prohibido, lleno de una energía oscura y misteriosa. La fe que alguna vez había sido mi consuelo, se desvaneció en la angustia y el terror que ahora se asociaban con aquel lugar antes sagrado. El orfanato, envuelto en un velo de tragedia, se transformó en un sitio marcado por el miedo y la duda, y mi envidia hacia Carlos se disolvió en un abismo de desesperación y pérdida. La noticia de la tragedia que envolvió a Carlos, tejiendo una atmósfera de horror que dejó cicatrices imborrables, la capilla, una vez lugar de devoción y paz, fue clausurada. Sus puertas fueron cerradas con fuerza para evitar que cualquiera se aventurara en su interior. Aquel santuario sagrado se había transformado en un sepulcro de secretos oscuros y tragedias insondables. La sombra de la figura sacra se cernía sobre el orfanato, infundiendo terror y desconfianza. En mi mente un miedo paralizante se apoderó de cada pensamiento y la duda se convirtió en una marea que amenazaba con arrastrarme hacia la locura. Temía que la figura, la cual en un momento creí benevolente, volviera por mí. Incapaz de encontrar tranquilidad y seguridad en aquel lugar que alguna vez llamé hogar, tomé la decisión de escapar del orfanato. Mi vida tomó un giro duro y desafiante, enfrentándome a las inclemencias del mundo exterior, sin un techo que me cobijara ni una mano que me guiara. La libertad, aunque precaria y llena de desafíos, se convirtió en mi refugio preferido en comparación con la amenaza inminente que percibía en la figura sacra. A pesar de las dificultades, encontré la libertad de decidir mi propio camino, lejos de las sombras de aquel lugar que alguna vez llamé hogar. La vida errante no era fácil, pero era mía, y eso bastaba para que prefiriera cada desafío a la posibilidad de enfrentarme nuevamente a la figura maldita. A medida que el tiempo pasaba y la distancia crecía entre aquel orfanato y yo, empecé a reconstruir mi vida de manera humilde, pero auténtica. Sin embargo, la experiencia con la figura sacra dejó cicatrices profundas que nunca sanaron por completo. El recuerdo de la traición divina y la pérdida de la fe se arraigaron en mi ser, como sombras imborrables que oscurecían cualquier resquicio de luz espiritual. A pesar de haber escapado del orfanato, la figura sacra continuó acechando mis pensamientos, tejiendo sus tentáculos de miedo y desconfianza en mi mente. La incredulidad en Dios se apoderó de mí de manera irrevocable. Ya no podía aceptar la idea de un ser supremo benevolente, cuando la misma divinidad que me brindó consuelo y paz en un principio, se convirtió en la fuente de mi perdición. A lo largo de los años, forjé mi propio camino, encontrando fuerza en la adversidad y aprendiendo a vivir sin la guía de una fe que se desvaneció. Creí en la maldad, en la oscuridad que se esconde en las sombras, pero la creencia en un ser divino, en un Dios amoroso, quedó atrás como un recuerdo lejano. Hoy mi vida es diferente. Aunque las heridas del pasado persisten, encontré una especie de paz en la independencia y en la aceptación de un mundo donde lo inexplicable y lo oscuro coexisten. La figura sacra quedó atrás en el laberinto de mis recuerdos, pero su influencia se manifiesta en mi escepticismo y en la convicción de que hay fuerzas más allá de nuestro entendimiento. Relato anónimo.